Estudiantes de 11, ¿cómo están? Si de una u otra manera una parte de la macroeconomía es muy importante tener en cuenta la política fiscal, hay que recurrir primero al concepto. La política fiscal no es aquella que nosotros pensamos que es para enjuiciar a una persona, eso sería la fiscalía, que es la que se encarga de recoger las pruebas y para generar a los entes acusatorios cierto tipo de elementos para poderlos reprimir. No, la política fiscal acá nos va a encerrar otra cosa completamente diferente y es el hecho del cobro de los impuestos por parte de las entidades gubernamentales o de una entidad gubernamental, la cual es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Esta entidad se va a encargar de recoger todo lo que nosotros pagamos de impuestos. Hay dos tipos entonces de impuestos. Hay los impuestos indirectos, están los impuestos indirectos y están los impuestos directos. Los impuestos directos son a todos aquellos que paga la gente directamente a la DIAN. Por ejemplo, el impuesto de renta que lo paga la gente que tiene un capital muy elevado en dinero, las grandes empresas, muchas empresas, micro también impuestos indirectos como por ejemplo el IVA, del cual nosotros habíamos hablado en algún momento, que en Colombia pues es del 19%, entre otros impuestos indirectos, impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos al consumo, impuestos al juego, impuestos de ganancias ocasionales, entre otros. Todos esos impuestos entonces van a ser impuestos indirectos que se van a tener que tributar tarde o temprano. Es decir, cuando yo llego y compro el chocorramo, ustedes no tienen que ir a la DIAN para pagar los impuestos por ese chocorramo, sino que la empresa Ramo de una vez ya le está generando el ingreso a el Estado colombiano. Eso como tal sería la división entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuál es el problema o por qué este elemento no es tan popular como lo debería ser? Lo que pasa es que los impuestos se encargan de poder elaborar o controlar completamente el Estado, me explico. De ahí es que el Estado saca dinero para poder mantener educación, salud, muchos factores dentro de la economía colombiana. Es decir, que por medio de los impuestos recaudados es que se pueden elaborar cierto tipo de elementos que han podido ayudar a las personas. Esto es muy interesante de ver. Pero, pues lo que les digo, a mucha gente no le gusta pagar impuestos porque de una u otra manera se genera la corrupción. Pero entonces no equiparemos una cosa con la otra. Una cosa es la corrupción y otra cosa es el pago fiscal. El pago fiscal es muy necesario. Todos los gobiernos dependen de los impuestos para poder vivir. El hecho de que sea una sociedad corrupta o un gobierno corrupto el que se los gaste es completamente diferente de pensar. Pero todos los estados necesitan las cargas fiscales o necesitan los impuestos para poderse mantener, porque es que así es que se va a pagar absolutamente todos los requerimientos del Estado, como la educación, o sea, los docentes públicos, como la salud, como la policía, el ejército, entre otros elementos. Si bien es cierto, entonces Colombia tiene muchos problemas de tributación, se han generado alrededor de 19 reformas tributarias en los últimos 30 años, 40 años. Se han elaborado tantas reformas tributarias como han sido posibles y esas reformas tributarias pues han constituido cierto tipo de debates en la población civil, tanto así que la gente pues se ha manifestado en su descontento con muchas de ese tipo de facturas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto o si es lógico, de una u otra manera es necesario pagar impuestos, los impuestos se tendrían que pagar dependiendo de la ganancia de cierto tipo de entidades. Me explico. Usted no puede equiparar los impuestos a un RAS al igual, porque entonces la gente que tiene empresas pequeñas pues va a terminar pagando lo mismo que empresas muy grandes van a terminar pagando. Entonces la idea es que todos puedan llegar a pagar los impuestos dependiendo de su capacidad de pago. Lo que pasa con los impuestos indirectos pues es diferente porque pues todo está equiparado dependiendo de la canasta familiar. En fin, ¿qué pasa? Resulta que
si se puede generar una buena reforma tributaria o un buen escalonamiento de pagos dentro de los impuestos, entonces pues la gente podría ayudar a tributar mejor para que el país se dinamizara un poquito más. Obviamente a eso hay que quitarle, recuerden que la economía y la política son muy diferentes. Si le quitamos la política a esta ecuación, entonces la economía pues estaría tributando de una manera tranquila sin ponerse a pensar en que la política la vaya a interferir en ese sentido, que es un pensamiento completamente liberal, ¿no? Bueno, imagínense ustedes entonces que las cargas fiscales nos van a permitir a nosotros entender muchísimos elementos, como cuáles. ¿Por qué no se invierte lo suficiente en salud? ¿Por qué no se invierte lo suficiente en educación? ¿Por qué no se invierte lo suficiente en ciertos temas? Y es porque de una u otra manera el país no cuenta con una capacidad tributaria elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que al país le toca pedir préstamos desde el siglo XIX, desde nuestra fundación. Nos ha tocado pedir préstamos para poder pagar nuestros compromisos. Y esos compromisos los terminamos pagando con más deudas que adquirimos, porque nuestro PIB no genera o empezó a generar como tal réditos hasta 1930. Ahorita pues tenemos pues ciertos problemas, entonces no nos permite elaborar esos réditos. Bueno. Imagínense ustedes entonces que vamos a hablar ahora sí como tal de la reforma tributaria. Una reforma tributaria es la ley que me va a decir a mí cómo tengo que pagar los impuestos. Sea el que habite en el territorio colombiano, para todos, absolutamente para todos, van a existir estas tributaciones y estas tributaciones van a ser pagas dependiendo de la capacidad en ciertos momentos positiva o negativa que pueda llegar a pasar. En fin, imagínense ustedes entonces que la tributación que nosotros vamos a estar viendo en la reforma que les pasé es una reforma para intentar desmontar el 4 por mil, que es el impuesto a los bancos. Esto nace más o menos hacia 1998. Nació como en la idea del 2 por mil. El 2 por mil, ¿qué era? El 2 por mil resulta que los bancos en los 90 estaban supremamente agotados por el narcotráfico. Eh, Les habían quitado muchas propiedades que eran de los... resulta que los banqueros le lavaban la plata a los narcotraficantes. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegó la lista Clinton y empezaron a sacarle plata a los bancos, entonces los bancos empezaron a quebrar. Entonces, ¿qué fue lo que tocó hacer? Tocó vender los bancos y los bancos pidieron una ayuda que se llamó el 2 por mil. Por cada 1.000 pesos se le quitan 2 pesos en ciertas transacciones bancarias después de 1.000.000 de pesos, 1 o 2 millones de pesos. Después, con los gobiernos siguientes se fue llamando 3 por mil hasta que quedó 4 por mil. Ese es el impuesto a las entidades financieras que nosotros pagamos y ese impuesto va directamente, o sea, por la transacción financiera va directamente al banco. Otro impuesto que empezamos a tener fue del IVA. Este impuesto es muy importante, el IVA es muy importante de pagar porque es lo que nos permite a nosotros maniobrar como tal en salud y en educación. ¿Qué pasó con el IVA? El IVA empieza siendo un impuesto del 8% y termina graduándose hace 4 años con 19%. ¿Sí? Países de elevados recursos pagan 30% de IVA, claro, pero hay que tener en cuenta que pues de todas maneras se ve el IVA como impuesto. Ayuda al fortalecimiento de las vías, ayuda a la construcción de muchos ¿qué? De centros urbanos para la modernización de los mismos. Entonces, como tal, la tributación ha cambiado mucho. Partes fundamentales también del desmonte es el desmonte de lo que pagan cierto tipo de poblaciones, como la población pensionada, de aportes a la salud. Resulta que cuando usted se jubila, usted antes tenía que pagar más o menos el 12%. La idea del desmonte en salud, la idea del desmonte es que no se pague porque es que ellos ya no, la empresa ya no les está pagando el hecho de la salud. Entonces es algo muy importante. Esta reforma es muy cuestionada y fue muy criticada porque le está dando mucha oportunidad a las grandes empresas de no tener grandes cargas de impuestos. Y de ahí es que sale la plata, entonces nos ordenan como tal endeudarnos y eso va como tal a la deuda pública.
Si bien es cierto, muchos recursos se le dan a la educación y a la salud, también gran parte de la reforma tributaria va para la entrega a fuerzas militares o a la seguridad nacional, que es un factor supremamente importante, pero en estos momentos no es tan coyuntural como si lo es la salud, por ejemplo. Entonces nosotros tuvimos un equipo supremamente malo en ese sentido. Mm, eso en gran medida equipara lo que se llama la política fiscal. Muchos de ustedes tienen dudas sobre qué pasa con los impuestos que nosotros pagamos. Pues lo que les digo, van como tal a la DIAN de una vez les hace el giro o entra a las cuentas del Estado para que el Estado se encargue de pagar y de maniobrar completamente ese dinero para las personas o para pues los necesitados. Resulta que todos los años hay un debate en la Comisión del Senado sobre economía y ese debate lo que va a hacer es lo siguiente, me va a entregar las cargas presupuestales del año. Entonces por eso es que ustedes se dan cuenta que los políticos siempre aprueban eso es a final de año. ¿Por qué? Porque esa carga presupuestal es lo que va a determinar cuánto va para la salud, cuánto va para la educación, cuánto va para todo eso. Si ustedes se ponen a pensar, eso siempre, nosotros notamos que las protestas se dan siempre como a final de año o a principio de año. El año pasado fue en noviembre, por ejemplo, cuando ya había empezado a salir la reforma tributaria que cancelaron y después la volvieron a aplicar, ¿no? Porque la Corte Suprema no la decidió aplicar. ¿Cuál es la idea? ¿La idea es cobrar impuestos? Sí. ¿La idea es cobrar altos impuestos? También. Es lo ideal, pero no a la gente de bajos recursos. La idea es poder cobrar impuestos dependiendo de la necesidad, como lo había mencionado en el pasado. Ya para finalizar entonces, la generación coyuntural de estas reformas son las siguientes. Las reformas tributarias no se pueden estar haciendo una vez cada 8 días o cada año, cada 2 años, cada 3 años, sino una reforma fiscal tiene que elaborarse de un elemento por lo menos de unos 20 años, 30 años tiene que durar, por ejemplo, una reforma fiscal que sea sólida y que toda la gente esté acostumbrada y que ya pueda pagar. El gobierno debe dejar de endeudarse tanto, debemos tener productos sólidos, dedicarnos, como yo les venía diciendo en algún momento, a la exportación y no a la importación para que las reformas tributarias no nos permitan o no nos generen tanto desaliento, ya que las reformas tributarias son lo siguiente. Las reformas tributarias se los voy a poner en un ejemplo muy básico. Es que ustedes digamos que su papá no le alcanzó la plata este mes. Entonces lo que pasa como tal en la reforma tributaria es que lo primero que van a hacer es, pues como no me alcanzó la plata este mes, vamos a cortarle un poquito a la energía y vamos a sobreendeudarnos, es decir, pedirle plata al banco. Entonces ya van a contar con una deuda y van a contar con un servicio menos. Eso es exactamente lo que a nosotros nos va a pasar o que a nosotros nos pasa. Lo que hacen es cortarle, por ejemplo, a ciertos rubros importantes, recortan y piden prestado para poder solventar las deudas que dejó en el pasado. Por ejemplo, en este caso, la cuenta de internet que quedó atrasada. Entonces, la idea no va a ser va a ser pagarla, pero por medio de un préstamo que me va a hacer el banco y entonces hay que recortar el internet para que no me genere más carga. Eso es como tal una reforma tributaria. ¿Son buenas? Sí, cuando se saben hacer. No se deben hacer cada 8 días, como les digo, o cada año. Es que hemos tenido 19 reformas tributarias y el texto de la coyuntura se los voy a empezar a responder con más específicamente en el live que vamos a tener mañana. O pues en este caso que lo vean hoy. Que esté muy bien y que Dios los bendiga.